Pues seguimos en Mercado Abierto, estamos con Rodrigo Floro desde CIMD Intermoney. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues lo primero de todo, finalmente, ya yo sé que ha pasado casi una semana, pero yo sigo emocionada con la victoria de España. ¿Cómo viviste tú el partido antes de meternos en la macro? Y también no sé si, oye, ¿tú crees que esto puede beneficiar económicamente a España de alguna manera? Pues primero lo viví con sufrimiento, con muchísimo, porque además ves que en la final sale uno de los equipos a jugar al fútbol, a crear ocasiones e intentar ganar el partido, y el otro que ya desde el minuto 5 te está firmando los penaltis, y eso siempre en el fútbol, aquí más que en cualquier otro deporte, eso es peligrosísimo, porque muchas veces al final no acaba siendo el que más lo merece el que gana, pero bueno, en este caso sí. Y sí, yo creo que al final esto siempre genera positivismo, tanto compras discrecionales de camisetas, lo que diría un macroeconomista, y bueno, esperemos que también se refleje en natalidad, que precisamente es algo que vamos muy necesitados en este país y que eso también se beneficie. Bueno, pues también sí que es verdad que pone este tipo de cosas y de eventos ponen a España nuevamente en el mapa, pues no sé, a lo mejor también recibimos más turistas este año, este verano. Si miramos ya a Estados Unidos, Rodrigo, con los últimos datos macro que hemos conocido, ¿qué sería para ti lo más destacado y sobre todo qué momento atraviesa la economía estadounidense? ¿Qué nos está diciendo sobre la salud económica de la mayor economía del mundo? Pues datos, si bien siempre nos hemos enfocado más en inflación y eso ha sido más amable los datos de lo esperado, de cara a la actividad económica, los últimos relevantes que tuvimos, las ventas minoristas de junio fueron decentes, 0,5 en el grupo de control, que todo apunta a que en el segundo trimestre el consumo, que conoceremos la semana que viene, el consumo estará en torno a un 2% trimestral anualizado y el PIB en general creemos que puede situarse en un 2,3 trimestral anualizado y eso es una gran mejora respecto al primer trimestre. Así que sigue siendo sólida la actividad americana, pero ojo, hay que tener cuidado con la excesiva concentración por parte del consumo, excesiva concentración del gasto de las rentas más altas y más debilitado en rentas medias y bajas, y luego también en tema de inversión muy concentrado en el sector tecnológico. Hay que tener cuidado con poner los huevos en la misma cesta porque eso podría ocasionar una dependencia extrema de esas partidas. Ujú. También tenemos una cita importante la semana que viene, como es esa reunión de la Reserva Federal, con todo esto sobre la mesa, con las referencias que ya sabemos que tenemos ahora mismo por delante. ¿Qué esperar de la Fed la próxima semana, Rodrigo? Pues obviamente mantendrán tipos y la previsión que teníamos no ha cambiado, que si bien el mercado sigue vislumbrando una posible subida de 25 puntos básicos en lo que resta del año, nos sigue pareciendo más probable, aunque es un escenario equilibrado, nos inclinamos más a pensar que la pausa prolongada de tipos puede extenderse de aquí a final de año, porque como decía antes, la inflación ha sido más amable, a pesar incluso del reciente repunte de los precios de la gasolina, de crudo, como en la gasolina, en el galón, en las estaciones de servicio de Estados Unidos no había bajado, no se había trasladado esa primera bajada a $70 el barril. Creemos que esta nueva subida de los precios del petróleo no debería impulsar tanto el IPC y en cambio si hay otras partidas que van a presionar a la baja, van a seguir haciéndolo como vivienda, que pesa un 35% en la cesta y sigue en una tendencia descendente, así como el desvanecimiento del efecto de los aranceles en el segundo semestre, que eso también hará que las lecturas de inflación sean un poco más amables en lo que reste de año y eso juega a favor de que la Fed pueda mantener tipos. Ujú. En la última jornada tuvimos esa reunión del Banco Central Europeo. ¿Cómo viste los mensajes de Christine Lagarde? También cumplieron el guión, no movieron tipos, pero ya dijo Lagarde que siguen vigilando muy de cerca la situación en Oriente Medio. Exacto, y de hecho, si estos acontecimientos que hemos visto recientes en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico se hubiesen producido semanas atrás, en nuestro banco habrían estado más preparados para este repunte de los precios volviendo a tocar niveles de $100 y se habrían mostrado incluso más cautos. Pero incluso con eso, creemos que es una crónica de una subida anunciada, es decir, sabíamos que en julio mantendrían, pero la sensación que ha dado en el comunicado de Lagarde, los riesgos para crecimiento e inflación ya no están tan equilibrados y vuelven a ser alcistas para inflación y a la baja para el crecimiento. Creemos que es una señal de que si no, seguramente en septiembre
vuelvan a optar por una subida. Incluso ya ha comentado que algunos miembros habrían estado conformes de haber subido en la última reunión, así que seguramente ganen más adeptos la posible subida de cara al encuentro de septiembre. Y con esto que tenemos sobre la mesa, ¿va a poner la energía de nuevo en jaque a los bancos centrales? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues es cierto que va a ocasionar más cautela, sobre todo en bancos asiáticos y Banco Central Europeo. Y en la Fed, aunque pueda ocasionar mensajes más restrictivos, no creemos que sea suficiente el repunte de los precios energéticos como para que incline la balanza hacia una subida. Obviamente, aquí somos más sensibles al shock en los precios del petróleo y seguramente puedan reflejarse un poco más en las partidas de IPC que en junio sorprendieron muy a la baja y seguramente tarde o temprano volvamos a ver un repunte en ellas. Y eso sí juega a favor de una mayor cautela en Banco Central Europeo, que de no haberse producido estos últimos repuntes, quizá incluso se podrían haber planteado que ni una subida pudiese ser necesaria. Pero en el caso de la Fed, como explicaba antes, como el precio del galón de la gasolina con la anterior bajada del petróleo no se había traducido en una baja significativa del galón de la gasolina, tampoco creemos que trastoque mucho el escenario que ya vislumbrábamos para los americanos. En cuanto a los precios del petróleo, estamos viendo importantes turbulencias esta semana. Ayer mismo lo veíamos por encima de los $100 el barril. De nuevo, ese temido límite, esa cota clave. Perspectivas ahora mismo para el petróleo, aunque es difícil, Rodrigo, en este escenario. Sí, de hecho es más difícil que nunca porque ahora ya vas de estrecho a estrecho. Antes contabas con la disrupción y los ataques y los bloqueos en el estrecho de Hormuz y ahora te tienes que ir al Mar Rojo, que si bien había sido una salida muy útil para Arabia Saudí para desviar parte de su producción de petróleo, pues ahora tienes también tensiones en esa zona, así que obviamente es incluso más complicado que antes el vislumbrar un recorrido para los precios del petróleo, pero sinceramente más allá de los $100 parecería complicado que se mantuviese durante un largo periodo de tiempo. De hecho, nosotros nos inclinamos más a pensar, si antes pensábamos que para el tercer trimestre podía haber una media de $80 el barril, creemos que tarde o temprano se tendrá que producir una desescalada que empuje los precios del crudo en el entorno de $90, entre 85 y 90, y eso ocasiona una media de 85-90 dólares el barril. Y por último, vistazo al oro. En este caso, seguimos un poco a vueltas con esa cota clave de los $4.000. ¿Cómo lo veis vosotros? Que lo veíamos con factores subyacentes para que en tercer y cuarto trimestre volviese a levantar cabeza, sobre todo con los acuerdos de paz que se hablaron en junio y con ese ambiente breve que tuvimos de posible concordia entre americanos y persas, pero bueno, de nuevo este repunte en las hostilidades y tensiones vuelve a ser negativo porque va a ser favoreciendo al dólar, pero aún así vemos la demanda por parte de bancos centrales que sigue siendo sólida y eso nos inclina a pensar que obviamente los $4.000 encuentra un suelo y que a partir de ahí no sería nada raro que viésemos remontar hasta el entorno de 4.300, 4.500 para final de año. Pues con esas ideas nos quedamos. Rodrigo Floro desde CIM de Intermoney. Gracias como siempre por haber estado en Mercado Abierto. Que pases muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a vosotros.